Hola, buenas. Ayer estaba viendo un video de Sebastián Izquierdo que rara vez lo veo, casi nunca lo veo, porque básicamente porque no me gusta ver videos de gente que cambia tanto de opinión y que antes decía una cosa, hace 2 años decía otra cosa, hace 4 años decía otra cosa. En general no me da credibilidad, ¿ya? Pero bueno, ayer no sé por qué caí ahí en el canal de él y estaba hablando cosas católicas, qué sé yo. Está muy bien lo que dice, pero siempre hay que tener cuidado con la interpretación de la realidad, ¿ya? Porque en general el cristianismo es muy bueno, es una guía moral, etcétera, pero tampoco significa que todos tengamos que ser santos y así lo entiende, digamos, incluso la religión, las escrituras. El ser humano es pecaminoso y por lo tanto incluso intentar llevar una vida de perfección desde el punto de vista moral es antinatura e incluso es casi ofensivo en el sentido de que es lo mismo, no sé, a ver, Chesterton estas cosas las explicaba muy bien. Chesterton, el principal argumento que tenía Chesterton en contra del comunismo es incluso un filosófico, podríamos decir, que él decía que el ser humano debía renunciar a cualquier tipo de utopía o a cualquier tipo de pensamiento de que podía llegar a una especie de jardín del Edén en vida, digamos, a un paraíso en vida. Que eso no solamente era inconducente y falso, sino que más allá de todas los inconvenientes prácticos que tiene el comunismo, etcétera, que todos lo sabemos, él lo veía desde el punto de vista que era una estupidez, digamos, ególatra o muy centrada en el ser humano de pensar de que podía llegar a ser una obra que le correspondía a Dios, digamos, y que era del más allá. Y traerlo al más acá era no solo inconducente, sino que además inmoral, etcétera. Entonces, ayer yo veía a Sebastián Izquierdo hablar de sus cosas y bien beato, que antes hablaba todo lo contrario. Eso es lo que yo más critico, no lo que está hablando ahora, sino que todo el cambio. Que no digo que la gente no pueda cambiar, pero lo que digo es que tienes que tener al menos una esencia. O estás mintiendo antes, o estás mintiendo ahora, o tenés algún problema de bipolaridad o multipolaridad, no sé. Bueno, retomando el tema, alguien le preguntaba algo de que había dicho algún obispo en el norte de Chile en relación a la inmigración, que era un tema a parecer polémico. Yo no tengo idea de lo que dijo el religioso, no sé si era un religioso católico, evangélico, no tengo idea. Pero aparentemente había un religioso en el norte de Chile que habló en contra de la inmigración. Y me parece muy bien a mí. Porque además son problemas reales, la iglesia es una iglesia viva y la iglesia, si quiere dejar de perder influencia, tiene que asumir problemas actuales, reales, etcétera. Así que me parece bien. No lo supe de primera fuente, nada por el estilo, así que tampoco puedo opinar más allá de eso. Y Sebastián Izquierdo se ponía a criticar a este religioso diciendo que los culpables del todo el problema inmigratorio eran las autoridades que dejaron entrar a los inmigrantes y que llamaron a los inmigrantes y no los inmigrantes. ¿Ok? Y decía que si había que ir a pegarle a alguien, no había que ir a pegarle a los inmigrantes, sino que a la gente que dejó entrar a los inmigrantes o que hizo políticas pro inmigración. Ya, así como argumento puede pasar porque tiene bastante lógica y sentido, pero siempre los argumentos tienen que contrastarse con la realidad. Y ese es digamos, el filo de la navaja de Ockham, ¿cómo se llama? Donde primero es cobarde decir eso. Porque es cobarde, si no te dan los huevos para ir a enfrentar a los venecos en la calle. Tampoco digo que hay que ir a pegarle en la calle, pero en el fondo conversar, hablar de estos temas no tiene nada de malo, es para que la gente tome conciencia, ¿ya? Mucha gente hace campañas así, no le compre los venecos, no le arriende, etcétera, porque en el fondo sabemos que no todos son malos, sabemos que muchos venezolanos son buenas personas que escapan del comunismo, etcétera, pero sabemos que si es que no hubieran llegado ellos, tampoco hubieran llegado los otros, ¿ok? Por más que no sea culpa de ellos son parte del problema también. Los buenos, digamos, entre comillas. Y más allá de eso, tiene que ver con un tema de que si tú no frenas la inmigración en algún momento, eso no va a parar. Simplemente es tan sencillo como eso.
O sea, todo el mundo lo sabe, lo entiende, hasta las personas de izquierda, personas lo menos instruidas del mundo entienden que si tú eres una persona que no tiene ningún problema con la inmigración, los inmigrantes van a seguir llegando. O si un país nos genera rechazo hacia un fenómeno, ese fenómeno se va a seguir produciendo. ¿Ya? No digo que ellos estén tan interesados en la opinión de nosotros, porque eso es otro tema, que los venezolanos son bastante impermeables a la opinión que pudiera tener mucha gente sobre ellos. Yo, como digo, yo entiendo que muchos no son causantes de daños, etcétera, pero incluso aún así uno tiene que manifestarse en contra, más allá de tener caridad humana, digamos, caridad cristiana, en favor de los desposeídos, que yo entiendo ese argumento. También hay que entender que estos argumentos son utilizados por gente que tiene muy poca caridad humana y muy poca caridad cristiana y que son verdaderos comerciantes del dolor. ¿Ya? No estoy hablando únicamente de los cristianos, no estoy hablando únicamente de la iglesia, no estoy hablando únicamente de los jesuitas, pero son parte de eso sin duda. O sea, a nadie le cabe duda el rol que ha tenido sobre todo los jesuitas en este tema, tanto como promoviendo la inmigración, como luego justificándola y enfrentando cualquier crítica, aunque sea mínima, respecto de ella. Entonces hay que sentarse y pensar y razonar estas cosas, y lo peor es no hablarlas, eso sí. Ahora, lo que decía Sebastián Izquierdo de que había que ir y pegarle a la gente que había permitido la inmigración, porque según él esto se había generado a propósito para generar malestar y peleas y para que la gente se pelee uno con otro. A ver, yo creo que esas son huevadas. Acá hay un hecho objetivo y tiene que ver con que efectivamente hubo gobiernos que tuvieron mano blanda, pero no solo mano blanda. A mí lo que siempre me molestó más fue que eran gobiernos panegíricos. O sea, había un discurso que incluso es peor que la acción, de justificar y diciendo prácticamente que los chilenos éramos el problema y de que los inmigrantes iban a ser la solución. Se sabía que no iba a ser así y no fue así. O sea, todo el mundo lo entiende. Ha aumentado la delincuencia, ha aumentado enormemente la cantidad de presos extranjeros en las cárceles, que es el mejor índice que uno pudiera tomar respecto de esto. Y claro, muchos me dicen, pero no son todos. Claro, pero es un porcentaje que los ladrones no hubieran venido si no hubiera habido una colonia venezolana grande acá previamente. No llegaron por sí solos y no se hubieran podido esconder dentro de los otros. Y además que una cosa son los grandes delitos y otra cosa son los pequeños delitos, en los cuales muchos de ellos también están metidos. Muchos de ellos. Venta de droga, etcétera. Prostitución, trata de blanca, un montón de ramificaciones de los carteles. Son poca gente, ¿no es cierto? En los carteles, en las organizaciones criminales actúa relativamente poca gente, son concentrados por lo mismo, porque puede haber muchos sapos. En general tienden a ser núcleos más cerrados, pero la gente que colabora o que trabaja indirectamente para ellos es muy grande, son áreas grandes, y eso se ve en todas las zonas donde impera la mafia. En el sur de Italia, en Venezuela, en Colombia, donde sea, siempre hay círculos concéntricos de protección, digamos, que poco a poco empiezan a permear a todo el resto de la sociedad, incluyendo la policía, la autoridad, etcétera. Y eso ya estamos viendo que está pasando en Chile. Ojo, no todos los problemas en Chile son de los inmigrantes, pero los inmigrantes han venido a agravarlos, justamente en el sentido de que estaban empeorando cosas como la tasa de homicidio, la cantidad de narcos que hay, el poder que tienen los narcos dentro de la sociedad. No todos los narcos son extranjeros, por supuesto. Siempre van a necesitar un aliado local para que les venda, qué sé yo, para que tramite cosas, tanto empleados como digamos gente con las cuales hace negocios. Siempre los grandes carteles tienen como contrapartes que son locales, siempre. Eso es lógico y eso siempre va a pasar. Y bueno, esa gente local igual hubiese seguido siendo mala si no hubieran llegado los inmigrantes, pero seguramente tendría menos poder. Porque además, si la frontera está abierta, si la frontera entra cualquier ilegal, también pueden meter armas, como lo han hecho, pueden meter drogas, como lo hacen todo el tiempo, pueden meter mujeres esclavizadas, como lo hacen. Entonces acá el problema principal, incluso más allá de los inmigrantes, tiene que ver con la permeabilidad de la frontera, que eso es un tema ya ni siquiera humanitario ni de inmigración, sino que tiene que ver con un tema de seguridad nacional.
Y es un tema que se ha obviado, e incluso yo me acuerdo con nombre y apellido de los periodistas que se burlaban de José Antonio Kast cuando él decía que había que hacer una zanja en la frontera, y yo creo que José Antonio Kast se quedaba corto, muy corto con eso. Verdaderamente, no solo era una zanja y una reja mínimo. Y ojalá reminado como estuvo muchísimo tiempo, y la estúpida la Bachelet lo sacó. Para toda la gente que tiene interés en votar por Bachelet, hay que recordarle eso. Ella fue la que desminó, ella fue la que firmó un contrato con las Naciones Unidas para desminar las fronteras del norte de Chile, tanto con Bolivia como con Perú. Con Perú no hay tanto problema de filtración de inmigrantes, porque los peruanos, Perú dentro de todo será un país penca, lo que quieran, pero es un estado conformado, es un estado de derecho, que funciona más o menos, todo lo que quieran, pero ellos tienen su control fronterizo, etcétera. O sea, ahí no solo están los chilenos supuestamente parando la inmigración, el tráfico ilegal, etcétera, sino que por el otro lado también tienes una contraparte que es policial, que también está vigilando la frontera. En el caso boliviano es todo lo contrario. Ahí son la misma policía boliviana facilita, y yo creo que promueve el tráfico de drogas, personas y armas. Autos de acá para allá, autos robados, todos los autos que se roban en Chile terminan en un 10% en desarmaduría y en un 90% en Bolivia, donde incluso se ha detectado que generales de la policía boliviana han comprado o han sustraído autos robados en Chile con GPS. Eso se demostró. Yo he hablado de esto en otros videos, pero también hay videos de Mega, de diferentes canales chilenos hablando acerca de esto, porque es una cosa ridícula, que un general de la policía boliviana tenga en su propiedad un auto robado en Chile, y que con GPS lo detecten, y que él haya tenido que después dejarlo en algún lugar botado en Santa Cruz de la Sierra para que lo fuera a buscar el dueño. Es una vergüenza. Eso nos demuestra que Bolivia es un iba a decir estado pirata o estado fallido, pero es peor que eso, es prácticamente un narcoestado, un estado criminal, no sé. Y sobre todo en el tiempo en que han estado estos giles del MAS, del movimiento socialismo, que son aliados de Chávez, que son aliados de Venezuela, que son aliados de Cuba, y que son gente que busca la desestabilización de la región, y principalmente, o uno de los principales países a los cuales buscan afectar es a Chile. Porque también existe el mito de que el gobierno venezolano liberó cárceles, y que muchísimos de los delincuentes han venido a parar a Chile, y que los liberó con la condición de que salieran de Venezuela, y que ojalá se fueran a países como Chile, que en esa época tenía un gobierno contrario a Maduro, que era el de Sebastián Piñera. Así que eso son básicamente algunas conclusiones que tengo, pero esa estupidez de Sebastián Izquierdo, decir no tienes que ir a pegarle a los que dejaron entrar a los inmigrantes, no a los inmigrantes, porque los inmigrantes no tienen ninguna culpa. A ver, si los inmigrantes se portaran bien, en su mayoría, la gente no tendría ese rechazo hacia ellos. Si los inmigrantes ilegales se portaran bien, la gente no tendría ese rechazo hacia ellos. Si los inmigrantes venezolanos se portaran bien, la gente no tendría ese rechazo hacia ellos. O quizás sí, alguno que otro, que hay gente que de verdad es xenófoba, porque a mí, por decir todas estas cosas, me pueden decir xenófobo. En ningún momento he promovido el odio hacia los extranjeros, todo lo contrario. Pero estoy priorizando la seguridad nacional, la seguridad de las personas en Chile, el derecho humano a vivir que tienen todas las personas que han sido asesinadas durante estos últimos 5 o 6 años en Chile. O sea, gente que ya no existe y que podría estar con nosotros, gente buena, mala, de todo, pero existe un derecho humano básico que es a la vida y a poder caminar libremente, a la libre circulación. Ese es otro de los derechos humanos. Y por último está el derecho humano a la libre expresión, que es el que estoy utilizando en este momento. Muchas gracias.